Buenas tardes. La Embajada de Costa Rica en México les da la más cordial bienvenida a la conferencia Defensa sin Ejército, Bases de la Seguridad Externa de Costa Rica, organizada por esta embajada en celebración de los 73 años de la abolición del ejército en Costa Rica. Agradecemos al Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, ILCE, su invaluable colaboración en la organización de este evento. El día de hoy, en el marco de una de las celebraciones más importantes del calendario costarricense, contaremos con la participación del doctor Manuel Araya Incera, quien hará la ponencia principal. El doctor Araya ha tenido una distinguida carrera académica como profesor catedrático en Historia de las Relaciones Internacionales en la Universidad de Costa Rica. Ha sido profesor en la Academia Diplomática Manuel María de Peralta, director del programa de posgrado en Relaciones Internacionales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, en donde también fue director de la sede académica en Costa Rica, y ha sido profesor invitado en múltiples universidades internacionales de gran prestigio. Entre los muchos cargos que ha desempeñado en el ambiente académico y cultural costarricense, hoy ostenta la presidencia de la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica. La disertación del doctor Araya contará con comentarios por parte del embajador Flavio Roberto Bonzanini, la señora Lina Barrantes y el profesor Vladimir de la Cruz. El embajador Bonzanini es un diplomático de gran experiencia, originario de Brasil, que ha servido en Italia, Chile, Colombia, Bélgica, Luxemburgo, República Democrática del Congo y Nigeria. Actualmente es el secretario general del Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, OPANAL. Doña Lina es una incansable promotora de los derechos humanos que ha representado a Costa Rica ante UNESCO y ha desempeñado importantes cargos en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, la OEA, la ONU y la Fundación Arias para la Paz, en donde trabajó por más de una década en temas relacionados con desarme y desmilitarización. El profesor de la Cruz ha ejercido la docencia en historia por más de 40 años, tanto en la Universidad de Costa Rica como en la Universidad Nacional de Costa Rica. Ha sido decano de la Facultad de Ciencias Sociales, director del Instituto de Estudios del Trabajo y miembro del Consejo Académico de la UNA. Ha desempeñado múltiples posiciones en instituciones culturales e históricas costarricenses y ha sido llamado por gobiernos de diferentes colores políticos a comisiones de expertos y notables. Tiene más de 20 libros publicados en las áreas de historia y análisis de la realidad política. Escribe en distintos medios de comunicación social, nacionales y extranjeros, y recibió el Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en la rama de Historia. Es definitivamente un privilegio contar con un panel de lujo en esta actividad y les agradecemos a todos los miembros su participación. Seguidamente, el señor Marcelo Prieto Jiménez, embajador de México en Costa Rica, abrirá el evento con un saludo de bienvenida. Agradeceremos a los miembros del panel y a nuestra audiencia silenciar sus micrófonos. Embajador, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Unas breves palabras para agradecer, en primer lugar, a los participantes en esta actividad y, en segundo lugar, a quienes están conectados, a quienes están ya viendo esta actividad desde diversas partes del mundo, desde México y desde Costa Rica. La Embajada de Costa Rica en México ha venido haciendo un esfuerzo en los últimos meses para que nuestras conmemoraciones de acontecimientos históricos relevantes de Costa Rica no se reduzcan a un acto protocolario y a un discurso de ocasión. Hemos querido que en estos casos se pueda realizar un acto académico, se pueda realizar un acto de análisis, un acto de discusión y de enriquecimiento cultural e histórico. Así lo hicimos ya con ocasión del aniversario del asesinato del presidente Juan Rafael Mora Porras, y hoy estamos conmemorando la abolición, los 73 años de la abolición del ejército en Costa Rica, con este acto académico en que participan efectivamente, como ya lo señaló nuestro maestro de ceremonias, el señor cónsul Alfredo Pizarro, en que participan panelistas, expositores de lujo. Muchas gracias a todos por su participación, a Manuel por preparar la disertación de fondo, a el embajador Flavio Bonzanini, quien no nos puede acompañar de manera directa porque tuvo que salir del país,
pero sí nos dejó un valioso comentario que va a ser reproducido dentro de unos minutos. Y muchas gracias, desde luego, a Lina y a Vladimir, cuya presencia en este panel engalana la actividad desde todo punto de vista, por su larga experiencia de ambos en el tratamiento de este tema y de temas similares vinculados al desarme y a los derechos humanos. Así que estamos seguros de que esta actividad académica organizada por nosotros tendrá un significado muy especial. Un agradecimiento también a muchísimas personas que nos avisaron que iban a vincularse, que iban a conectarse a la actividad. Incluso quisiera señalar que hay grupos completos, organizaciones completas, colectivos costarricenses sobre todo, que están vinculados, que están conectados, todos ellos, de manera conjunta, para poder disfrutar, para poder aprovechar la discusión que se va a plantear dentro de unos minutos. Particularmente quisiera mencionar al grupo de análisis político La Isla, un grupo importante de dirigentes políticos y académicos costarricenses que tomó la decisión de conectarse también en un grupo y poder participar de este evento tan significativo. Muchísimos otros grupos y colectivos también han avisado de su deseo de conectarse. Recordemos además que con la inmensa y valiosísima participación del Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, esta actividad está siendo transmitida por los canales del ILCE, tanto su canal directo de televisión como sus conexiones por satélite con canales de televisión y de comunicación en toda América Latina. Muchísimas gracias al ILCE y a su director general, el doctor Enrique Calderón Alzati, por esta nueva colaboración con la Embajada de Costa Rica en México. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Mi intervención se reduce a un agradecimiento a todos y vamos a seguir adelante con la actividad que es el propósito de esta tarde. Muchísimas gracias a todos a nombre de la Embajada de Costa Rica en México. Muchas gracias, embajador. A continuación, iniciaremos con la disertación Defensa sin Ejército, Bases de la Seguridad Externa de Costa Rica, a cargo del señor Manuel Araya Incera. Muchas gracias, don Manuel, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor cónsul. Permítame un segundito para ver cómo logro. No sé si estarán viendo en este momento la presentación. ¿Sí? Perfecto. Primero un saludo a nuestro embajador en México, don Marcelo Prieto, al igual que un saludo para todas las personas que nos acompañan en esta ocasión, en la que hacemos un examen sobre uno de los aspectos que en la historia contemporánea de Costa Rica han resultado de enorme trascendencia. ¿Cuál fue? La abolición del ejército, y en particular es mi propósito con esta exposición analizar una de las dimensiones que ha resultado, por decirlo así, como consecuencia del hecho de ser Costa Rica un país que eliminó su ejército. Consecuencia que se reflejó y se ha reflejado y se continúa reflejando en la dimensión de la seguridad externa de Costa Rica. Podría decirse en términos generales que es un tema común el hacer un análisis y discutir
el por qué se eliminó el ejército, las consecuencias que en el nivel político institucional tiene para Costa Rica y la sociedad costarricense no poseer un ejército, pero curiosamente es poca la atención que se da a un hecho que en lo personal considero de la mayor trascendencia. ¿Cuál es? El que este país ha sido capaz de enfrentar serias amenazas a su seguridad externa, incluso a su integridad territorial, y que el instrumento fundamental que ha garantizado la defensa y la protección de Costa Rica ha estado basada justamente en no poseer un ejército. Esto creo yo que más allá también de la experiencia que ello significa para Costa Rica, es un elemento de reflexión en relación con, podría decir, los modelos de análisis sobre la seguridad externa de los estados y muy especialmente la seguridad externa de estados pequeños. Perdón, un segundito aquí. La experiencia de costarricense de basar su seguridad externa en el hecho de no poseer un ejército probó ser eficaz y exitosa para el país. La decisión de abolir el ejército fue una decisión muy arriesgada y visionaria, tomada por el gobierno de facto, que entonces gobernaba el país, el 1 de diciembre de 1948, justo en el momento en que se anunciaba una inminente invasión al territorio costarricense por parte de Fuerzas Armadas contrarrevolucionarias, las cuales recibían el apoyo logístico del gobierno y la Guardia Nacional de Nicaragua. Entre otros factores motivadores, se trató de un acto de confianza en los instrumentos internacionales de cooperación para la seguridad colectiva. Valga decir que la decisión de abolir el ejército ha mantenido en el ámbito, diría yo, político, en una menor medida en el ámbito académico, historiográfico, y digo menor medida porque curiosamente en Costa Rica los historiadores han discutido poco en relación, o por lo menos le han dado poca relevancia a la discusión sobre cuál es el origen de la abolición del ejército, por lo menos del acto final de abolición del ejército. Hay un debate en relación con quién tuvo la iniciativa, desde qué momento empezó a plantearse esa iniciativa. Discusión que en lo personal yo concluyo en el hecho de que independientemente de que en las sesiones de una asamblea constituyente que en ese momento estaba considerando y discutiendo la aprobación de una nueva constitución, justamente la constitución que se derivaba de aquel golpe de Estado, de aquel gobierno de facto que gobernó durante 18 meses Costa Rica en los años, a partir de abril de 1948, siendo parte de esas discusiones una iniciativa de eliminación del ejército. Sin embargo, el acto definitivo que vino a consumar ese hecho fue la decisión adoptada por el entonces jefe del gobierno de facto, jefe de la Junta de Gobierno que entonces regía el país, José Figueres, quien tomó la decisión de declarar abolido el ejército. Finalmente, más allá de las discusiones, más allá de los posibles debates, que insisto, no fueron muchos en relación con esta iniciativa, la decisión se tomó. Y además,
y quizás lo más relevante de todo esto, es que se tomó en unas circunstancias que hacían probablemente poco viable, quizás incluso descabellado, el que ante una amenaza cierta al territorio costarricense, el país asumiera o el gobierno asumiera declarar abolido el ejército y, por decirlo así, desarmarse. Un hecho que quizás es lo que en lo personal valoro yo como la razón que le concedo a don José Figueres Ferrer el mérito que merece por la decisión que tomó. Como antes lo señalaba, entre marzo y abril de 1948, Costa Rica vivía una guerra civil, y aquí se suceden una serie de acontecimientos que van a conducir a ubicarnos en la relevancia que tiene la decisión tomada por José Figueres. En agosto de 1948 se firmó en reunión de lo que entonces era la naciente Organización de Estados Americanos, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, más conocido por su nombre corto, Pacto de Río, el cual se aprobó y se abrió para las adhesiones de los Estados miembros. Dentro de las cláusulas de aprobación del tratado, se señalaba que una vez que se alcanzara el número de adhesiones requeridas, la mitad más uno, el tratado entraba en vigencia de manera inmediata. El 4 de diciembre de 1948, Costa Rica ratifica el tratado, con lo cual se completó el número mínimo de adhesiones requeridas para su entrada en vigencia. 4 días después, el 8 de diciembre de 1948, el territorio costarricense es invadido por las fuerzas contrarrevolucionarias, como entonces se les llamaba, apoyadas por la Guardia Nacional de Nicaragua. Observen ustedes, como lo señalo, de que la decisión de abolir el ejército el 1 de diciembre se está tomando en medio de el transcurrir de una serie de acontecimientos que ciertamente tienen en un punto muy crítico la seguridad externa del país. De aquí que la decisión la decisión exprese una significación particularmente significativa ante el hecho de que se está tomando cuando no existe la certeza de que un instrumento internacional en ese momento, como el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, ni siquiera ha entrado en vigencia, sino que entra en vigencia cuando se está tomando esa decisión. No voy a entrar en un capítulo que usualmente incorporo en esta exposición, que es el análisis que hago en relación de la significación del ejército en la historia y en la cultura política de Costa Rica. Me refiero fundamentalmente a los temas derivados del hecho consumado de que se abolió el ejército y los efectos que este acto tuvo en la seguridad externa del país. El sistema probó ser un sistema eficaz, como lo he señalado, al cual lo podemos analizar en sus fortalezas y en sus debilidades. Hablo de un sistema, ese sistema de seguridad externo, para dar nombre a aquellos aspectos que se refieren a las características o las condiciones que en la vida política costarricense significa su seguridad externa. Y lo llamo sistema, como digo, por dar nombre a o por caracterizar
a los aspectos relevantes que tiene la seguridad externa para Costa Rica y los componentes de esa seguridad externa. Entre los elementos importantes que creo yo que ha hecho funcional y eficaz ese sistema está el de lo que llamo el prestigio de la democracia costarricense y la estabilidad del sistema político. Esto podría parecer una frase un tanto retórica, pero es un hecho probado de que en situaciones de crisis, cuando la seguridad externa de Costa Rica se ha visto amenazada, un argumento que se ha esgrimido y que ha resultado eficaz, útil, ha sido el de que la estabilidad política de Costa Rica, la estabilidad política de su democracia es un activo que hace que esta sociedad merezca el apoyo internacional para confrontar una crisis a su seguridad externa, a sus fronteras, a su soberanía. De manera que, más allá de lo que puede parecer una frase retórica, esta se ha concretado como un componente de este sistema de seguridad externa en Costa Rica. Obviamente, un elemento muy importante ha sido la confianza en los instrumentos internacionales de cooperación para la seguridad, como queda demostrado en el hecho de que la decisión de Figueres de abolir el ejército la toma en el momento en que está incorporándose Costa Rica al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, con lo que, siendo que con esa adhesión de Costa Rica entra en vigencia el tratado, está haciendo casi que obligatorio que el tratado sea aplicado para una crisis que se vive en Costa Rica. De manera tal que es muy claro de que el país desde su primer momento ha exhibido confianza en esos instrumentos internacionales de cooperación para la seguridad. Como mencionaré posteriormente, veremos que este instrumento específico, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, hoy tenemos la certeza de que es un instrumento ineficaz. Ha probado ser ineficaz con el paso de los años, pero existe y todavía no ha sido abrogado, todavía no ha sido eliminado. Pero eso lo comentaré luego. Y otro recurso importante en esto ha sido la gestión del apoyo de gobiernos amigos. Es decir, el componente de una diplomacia eficaz gestionando apoyo hacia una crisis que vive el país ha sido otro de los recursos importantes, fundamentales, cuando se ha presentado una amenaza a la integridad territorial de Costa Rica o a la soberanía costarricense, a la soberanía territorial costarricense. Un breve recuento de acontecimientos más o menos a través de los años, sin brindar mayores detalles. En un primer momento, las experiencias vividas, en un primer momento, en el mismo año 1948, como señalaba, el 8 de diciembre, Costa Rica, el territorio costarricense es invadido por fuerzas contrarrevolucionarias, básicamente la facción política que había perdido, que había sido expulsada del gobierno y del país a partir de la confrontación civil de marzo-abril de 1948. Refugiándose en Nicaragua, encuentran apoyo del gobierno de Nicaragua y lanzan ese primer intento contrarrevolucionario. Utilizo el nombre con el que tradicionalmente se le conoce en la historia costarricense. El gobierno de Costa Rica solicita a la Organización de Estados Americanos su intervención en este caso
Y después de distintas negociaciones, la OEA resolvió advertir a Nicaragua de abstenerse de apoyar acciones bélicas contra el territorio costarricense. Y ahí se resolvió la situación para Costa Rica. Una situación similar ocurre en 1955, básicamente con los mismos actores, remanentes de aquellos contrarrevolucionarios del 48, hacen un nuevo intento desde Nicaragua por invadir Costa Rica y la historia se repite. La OEA interviene y la OEA contiene al gobierno de Nicaragua. Segundo éxito para la protección de la defensa costarricense y también algo interesante, segunda, por llamarlo de alguna manera, experiencia exitosa en la aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Esto no deja de ser un hecho también un tanto paradójico. La concepción del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca tenía otro objetivo, en principio, otro objetivo, si se quiere, ideológico. Había sido concebido más bien como una herramienta para proteger al continente americano de la amenaza del comunismo, del posible atentado del comunismo internacional para apropiarse de gobiernos y territorios en el continente americano. Lo interesante entonces es que el TIAR fue fue aplicado en sus primeros momentos en una consideración totalmente inesperada. Por lo menos inesperada de que ocurriera. De hecho, los conflictos entre estados latinoamericanos por asuntos de territorio ha sido parte recurrente en la historia de esta región. Pero bueno, en su momento, cuando el TIAR se concibió, no se esperaba que eso pudiera ocurrir y dichosamente sucedió para venir a consolidar este proceso que en Costa Rica se estaba iniciando con la abolición del ejército y el hacer de un estado sin ejército un estado objeto de la protección internacional. En 1955 también hay otro hecho bastante singular que contribuye a la retirada del gobierno de Nicaragua, presidido por Anastasio Somoza Padre, de las amenazas a Costa Rica. Y es el hecho de que el gobierno de los Estados Unidos dona, en realidad vende a Costa Rica 4 aviones de guerra, de los utilizados durante la Segunda Guerra Mundial, 4 aviones de guerra por el precio de $1 cada uno. O sea que en realidad se trataba de una donación, de equipo militar, que lo importante era la actitud de demostración de parte del gobierno de los Estados Unidos de darle el mensaje al presidente Somoza de que se abstuviera de seguir adelante con la amenaza a Costa Rica. En una nueva crisis que va a vivirse en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua en el año 1978, Costa Rica, en donde entonces se está desarrollando la rebelión sandinista en contra del gobierno de Somoza hijo, fuerzas nicaragüenses traspasan la frontera costarricense, mueren unos policías costarricenses, en fin, se crea una situación en la que lleva a que el gobierno de Costa Rica haga una denuncia ante la Organización de Estados Americanos solicitando la aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Para 1978 han pasado muchos acontecimientos en América Latina y para entonces podríamos decir ya el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca no solo había perdido funcionalidad, más que funcionalidad, confiabilidad, porque había probado ser en algunas otras experiencias una herramienta
aplicada por el gobierno de los Estados Unidos para intervenir en situaciones críticas en algunos países latinoamericanos. República Dominicana, 1965, por ejemplo, entre algunos otros ejemplos. O sea, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca para 1978 dejaba claro que había sido un instrumento diseñado para la Guerra Fría, y para 1978 ya la Guerra Fría empezaba a debilitarse enormemente. El presidente Rodrigo Carazo, en el 78, ante la lentitud, más que esto, la inacción que presentaba el sistema interamericano para acudir en defensa de Costa Rica, incluso llega don Rodrigo a amenazar con retirar a Costa Rica de la OEA si el Tratado Interamericano no se aplica. Finalmente, la decisión del Tratado Interamericano es bastante fría, pero ya para entonces han sido instalados en territorio costarricense artillería antiaérea por parte del gobierno de Venezuela, acudiendo al llamado de auxilio que ha lanzado el gobierno de Costa Rica, y también el gobierno de Panamá envía helicópteros artillados para disuadir al presidente Somoza de abstenerse de una agresión contra el gobierno de Costa Rica. Podríamos decir otros ejemplos. La década de los años 80, la época de lo que hemos llamado la crisis centroamericana, la guerra que se desarrolla por el impulso del gobierno de los Estados Unidos en contra del gobierno sandinista en Nicaragua, hace que la crisis en la región lleve a dimensiones realmente críticas, en la que incluso muchos otros países europeos y latinoamericanos se involucran como mediadores dentro de esta crisis. Citar el ejemplo de la iniciativa de Contadora, que tuvo entre los actores mediadores fundamentales al gobierno de México, al gobierno de Venezuela, al gobierno de Panamá. Y algunos otros, dentro del proceso mediador de Contadora, algunos otros gobiernos latinoamericanos que daban apoyo a esa iniciativa. Bueno, el gobierno costarricense, que es uno más de los actores en la crisis, lanza por lo menos dos iniciativas suficientemente notables e identificables, con las cuales el país logró mantener la soberanía de sus fronteras ante las distintas amenazas, muchas de ellas muy concretas y muy evidentes, de utilización del territorio costarricense, particularmente por parte de presiones del gobierno de los Estados Unidos para ser utilizado el territorio costarricense en apoyo a las operaciones que el gobierno de los Estados Unidos dirigía contra el gobierno de Nicaragua. En 1984, uno de estos ejemplos es lo que terminó llamándose la Proclama de la Neutralidad, una iniciativa de la administración del presidente Luis Alberto Monge para mantener a Costa Rica al margen de esta crisis. Y en 1987, lo que viene siendo la culminación de un proceso mediador que se inició, o por lo menos que es impulsado por el presidente costarricense Óscar Arias, en lo que pasará a la historia como el Plan de Paz o Plan de Esquipulas II, que finalmente es el documento con el cual llega a establecerse un acuerdo de paz que pone fin
pone fin, por lo menos por ese momento, a la conflictividad que de manera tan intensa se estaba viviendo en la región y que amenazaba con hacer del escenario de conflicto en Centroamérica un escenario de confrontación de mayores dimensiones a nivel internacional. Otras experiencias de lo que podemos identificar como retos recientes, por lo menos en la última década, a este sistema de seguridad externa. Con esto lo que quiero mostrar es que las pruebas que ha confrontado la seguridad externa de Costa Rica no se limitan a las invasiones al territorio por parte de fuerzas nicaragüenses y fuerzas irregulares costarricenses en 1948 y 1955, sino que con el paso de los años, los retos al sistema se han mantenido y van cambiando de naturaleza. No obstante, el sistema, consideramos, sigue siendo efectivo. Algunos acontecimientos importantes. En el año 2003, el gobierno de los Estados Unidos se lanza a invadir el territorio de Irak para tratar de capturar a su líder, Saddam Hussein, acción que tiene a todas luces, digamos, un carácter, si se quiere, ilegal, o por lo menos no cuenta esa decisión del gobierno de los Estados Unidos con el respaldo internacional. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no apoya ese ingreso a la guerra. Sin embargo, la decisión de invadir la gestiona el gobierno de los Estados Unidos en cuanto a apoyo internacional, creando una coalición, que así la llamaron, una coalición invasora. Y dentro de esa coalición invitan al gobierno de Costa Rica y el entonces presidente, don Abel Pacheco, decide incorporar a Costa Rica, o por lo menos decide que el nombre de Costa Rica sea incorporado en esa coalición invasora. Este es un hecho interesante porque ciertamente las voces de protesta ante esa decisión del presidente internamente en Costa Rica fueron muy fuertes, fueron muy elevadas. No era posible de que un país sin ejército estuviera participando en una coalición de guerra de ese nivel como la que se estaba llevando a cabo. Algo importante de esta experiencia es el hecho de que entonces un estudiante de Derecho de la carrera de Derecho, presentó ante la Sala Constitucional un recurso de amparo en contra de la decisión del presidente de la República, digamos, en resumen, invocando este argumento. Costa Rica no tiene ejército, por tanto, no puede ser un país que participe en una coalición de guerra, en una coalición invasora. Finalmente, la Sala Constitucional falló el recurso dando la razón al argumento del proponente y obligó a que el presidente Abel Pacheco, unos meses más tarde, tuviera que retirar, o por lo menos solicitar al gobierno de los Estados Unidos que sacaran el nombre de Costa Rica de la coalición invasora. Finalmente el gobierno de los Estados Unidos respondió a eso diciendo de que la acción había sido tomada, por tanto no tenía ningún sentido retirar el nombre de Costa Rica. Pero en términos internos podemos decir de que esto nos deja la evidencia de que no es fácil el que, o por lo menos no es una decisión que llegue a contar con el apoyo de toda la ciudadanía cuando un presidente propone
una acción de guerra. De manera similar, en el año 2007 se inicia la discusión sobre un tratado de libre comercio en el cual vienen unas cláusulas que incluyen el permiso para que en Costa Rica, o la autorización para que en Costa Rica se puedan construir y transportar armamentos de guerra, y armamentos de guerra de una naturaleza realmente pesada. Nuevamente, un recurso ante la Sala Cuarta objeta esa decisión en ese Tratado de Libre Comercio, y la Sala Constitucional resuelve señalando de que un país que no posee ejército no puede ser un país que autorice la fabricación de armamento de guerra. Otras experiencias también que han suscitado este tipo de debate, en el año 2010, una autorización por parte de la Asamblea Legislativa para el desembarco de un número realmente grande de barcos de guerra, de soldados de la Marina de los Estados Unidos y armamento aéreo, desembarquen en territorio costarricense bajo el argumento de que se trata de operaciones enmarcadas en el nuevo tratado que había sido firmado para la cooperación en la lucha contra el narcotráfico. Esto igualmente suscitó un debate, pero lo sumo como uno más de esos argumentos que nos ubican en lo que significa las amenazas a la seguridad externa de Costa Rica y que hay que lidiar con ellas, o lidiamos con ellas, sin poseer un ejército. Octubre de 2010 inicia probablemente el proceso más crítico en la última década. ¿Cuál es el hecho de que el gobierno de Nicaragua invade una isla en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, Isla Calero? Inmediatamente se plantea el reclamo costarricense, se suscita en Costa Rica un gran debate o un intenso debate que señalaba de que debíamos las fuerzas policíacas de Costa Rica debían de ir a defender el honor costarricense expulsando a los nicaragüenses. Dichosamente prevalecieron voces de cordura que sugerían llevar el asunto a la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Finalmente, varios años después, el Tribunal de La Haya falló enteramente a favor de Costa Rica, obligando a Nicaragua incluso al pago de indemnizaciones en razón de esa invasión. El derecho internacional dio la razón a Costa Rica nuevamente. Temas del presente en relación con este debate que por lo menos lo observamos para estar atentos a matices hacia los cuales puede llevar, hacia los cuales puede dirigirse las voces que apuntan hacia un restablecimiento de experiencias militares en el país. Se ha dado alrededor de la discusión sobre el derecho a la aportación privada de armas. Y sin entrar mayores detalles en esto, porque ya ahorita sí quiero terminar, sigue siendo uno de esos temas de debate, desde el cual podemos observar cómo esta temática hace que incluso en el interior de la sociedad costarricense es un tema que no necesariamente se agota por el hecho de que no nos veamos ante crisis o amenazas de gran envergadura en relación con la protección de nuestras fronteras. Y concluyo también con un aspecto que me parece muy relevante dentro de todo esto. Lo sintetizo. Justamente las resoluciones de la Sala Constitucional en relación con la inclusión del nombre de Costa Rica en la coalición de guerra contra Irak
en el año 2003, en relación con la fabricación de equipo militar, incluida en el Tratado de Libre Comercio de 2007, produjo un par de sentencias de la Sala Constitucional que constituyen una doctrina que valoro de una enorme relevancia para nuestro país. En definitiva, podría sintetizar diciendo de que la argumentación de estas sentencias de la Sala Constitucional, de interpretación constitucional, señalan de que al no poseer un ejército, los costarricenses han asumido como una forma de vida la existencia de la paz. Y por tanto, la paz constituye un derecho. Y esto me parece un argumento de una enorme trascendencia. Finalmente, los derechos, especialmente los derechos humanos, nacen como una idea, como un concepto, a partir de la justificación que encuentran en una realidad. Pero se trata de una idea y un concepto que se racionaliza en la mente de los individuos. Aquí tenemos entonces un terreno muy prometedor, los costarricenses. ¿Cuál es el hecho de hacer de la paz justamente un derecho? Y un derecho que de manera explícita llegue a quedar establecido dentro de nuestra Constitución. Digo yo, de manera explícita, más allá de que, como hoy se hace, a partir de una interpretación de la Constitución. Con esto, reitero esta convicción de que la no existencia de un ejército en Costa Rica hizo que se fuera desarrollando casi que de manera implícita, a partir de la experiencia, un sistema que dejó como resultado positivo el garantizar y ser efectivo en la seguridad externa del país en momentos de crisis. Es un sistema vulnerable, es un sistema frágil que requiere de la reflexión constante, por supuesto, de la respuesta permanente a las situaciones que pueden poner en peligro la existencia de esa práctica. Experiencia que evidentemente se concreta en el diario acontecer de la vida política costarricense. Agradezco mucho la oportunidad de exponer estas ideas y de dejar en la inquietud de todos el hecho de que no poseer un ejército para Costa Rica ha sido un enorme logro. Más allá de la estabilidad política del sistema, también un logro que nos ha protegido de las amenazas externas. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Araya por esta excelente presentación. Y a continuación, aunque no nos puede acompañar en vivo, el embajador Flavio Roberto Bonzanini, secretario general de OPANAL, nos ha dejado el siguiente mensaje en video relacionado con la presentación del día de hoy. Muchas gracias, señor embajador. Muy buenas tardes a todos y a todas. Antes de iniciar con mis comentarios, quisiera primero reiterar mi agradecimiento a la Embajada de Costa Rica en México y en particular al excelentísimo embajador Marcelo Prieto Jiménez
por extenderme la invitación para participar en este evento conmemorativo. Es para mí un honor compartir el espacio virtual con los distinguidos panelistas que nos acompañan. La vocación pacifista de Costa Rica es, sin duda, un ejemplo no solo para América Latina y el Caribe, sino para la comunidad internacional. Su compromiso con la paz y la seguridad internacionales ha quedado plasmado en numerosas iniciativas multilaterales en las que ha participado e incluso reconocido con uno de los 6 premios Nobel de la Paz que tiene la región en la persona del expresidente Oscar Arias. En el ámbito del desarme y la no proliferación de las armas nucleares, la participación de Costa Rica no es la excepción. Costa Rica es un miembro activo del Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe, OPANAL. Así lo ha demostrado desde que participó en las reuniones preparatorias que dieron origen al Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe, Tratado de Tlatelolco, el cual fue posteriormente firmado por Costa Rica el 14 de febrero de 1967 y ratificado 2 años más tarde, el 25 de agosto de 1969. Más recientemente, 2 figuras esenciales de la diplomacia costarricense han contribuido de sobremanera a los esfuerzos internacionales a favor del desarme nuclear. En primer lugar, quisiera referirme a la destacada labor de la embajadora Gioconda Úbeda, quien se desempeñó en diversos cargos diplomáticos de gran responsabilidad, entre estos el de secretaria general de la OPANAL, del 1 de febrero de 2010 al 31 de julio de 2013. Durante su periodo al frente del organismo, la embajadora Úbeda contribuyó a revitalizar y a posicionar a la OPANAL como un referente a nivel internacional. La embajadora Gioconda Úbeda, quien nos abandonó prematuramente en octubre del año pasado, fue un gran referente de la diplomacia costarricense y dejó un gran legado en la lucha contra las armas nucleares. En segundo lugar, quisiera referirme a la también muy destacada labor de la embajadora Elaine White Gómez, quien presidió en 2017 la Conferencia de las Naciones Unidas para negociar un instrumento jurídicamente vinculante que prohibiera las armas nucleares y condujera a su total eliminación. El éxito de la conferencia se debió en gran parte al liderazgo de la embajadora White, pero también al equipo de diplomáticos costarricenses, del que también formó parte la embajadora Úbeda. El Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares es hoy una realidad, gracias también a los esfuerzos de los diplomáticos latinoamericanos que han apoyado esta causa. Cabe resaltar que en la actualidad 22 Estados miembros de OPANAL también son Estados parte del tratado. Resolución de género. No es una casualidad
que haya mencionado a dos destacadas mujeres diplomáticas costarricenses. Costa Rica ha sido y sigue siendo un país que promueve la participación equitativa de las mujeres en los procesos de desarme y la no proliferación nuclear. La 27ª sesión de la Conferencia General, celebrada el pasado 30 de septiembre de 2021, adoptó la resolución Género, no proliferación y desarme, en la que los Estados miembros de la OPANAL resolvieron reconocer la valiosa contribución de las mujeres de la región en la promoción del desarme, la no proliferación y el control de armamentos, y exhortar a los Estados miembros a fomentar la participación efectiva de las mujeres en las cuestiones de desarme. Sobre el particular y para la implementación de dicha resolución, el OPANAL estará atento a las ideas y contribución de Costa Rica, basados en su exitosa experiencia. Muchas gracias por su atención. Queremos manifestar nuestro agradecimiento al embajador Bonsanini y a OPANAL por este mensaje que nos han hecho llegar. Ahora corresponde darle la palabra a la señora Lina Barrantes, exdirectora ejecutiva de la Fundación Arias para la Paz, quien hará sus comentarios sobre la disertación del doctor Araya. Doña Lina, la voz es suya. Bueno, parece que tuvimos una dificultad en la conexión y no logramos escuchar a doña Lina. Tal vez mientras tanto logramos que se conecte, seguimos con el programa y quisiéramos entonces darle la palabra al profesor Vladimir de la Cruz para que se refiera entonces a los comentarios a la disertación presentada por el doctor Araya. Muchas gracias. Me parece que la intervención de Manuel Araya fue muy buena, muy rica, muy ilustrativa en términos de dar una visión general de lo que es un país sin ejército dentro de un sistema internacional de naciones y, aunque él no lo señaló, dentro de una región que ha estado cargada de dictaduras militares, de dictadores civiles, de países abandonados de sistemas democráticos, y nosotros ahí navegando entre esas aguas turbias y fuertes que a veces operaban contra la nación costarricense. Si solo viéramos el caso centroamericano, de hecho, Costa Rica era la única nación con un sistema político democrático durante muchísimos años. Y de la época de los 50s y 60s, después de declarada la abolición del ejército en Costa Rica, José Figueres Ferrer constituía con Muñoz Marín en Puerto Rico, con Carlos Andrés Pérez en Venezuela, con Rómulo Betancourt y con Ayala Torre y un pequeño grupo, lo que trataron de constituir en una organización que denominaron la Internacional de las Democracias contra la Internacional de las Espadas, porque todo el continente estaba gobernado prácticamente por militares y golpistas y dictadores y todo eso. Ni que decir la década de los 70s y 80s, que fue dura, cruel y violadora al extremo de los derechos humanos en toda la región. Y ahí estuvo Costa Rica levantando banderas en favor de la democracia, de los derechos humanos, y esto fue importante. Y también una lucha más
débil, pero que poco a poco se fue fortaleciendo en términos de la desmilitarización, en términos de que no se vendieran armas en la región, etcétera, ¿verdad? Incluso porque habían habido de muchas maneras organismos que se crearon en ese sentido, aunque se creó el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca y el tratado mismo creaba la Fuerza Interamericana de Paz. Faltó, digamos, esa Fuerza Interamericana de Paz que fue invocada justamente para enfrentar la agresión inglesa en las Malvinas contra los argentinos. Y ese fue un golpe también importante al sistema interamericano, al Tratado Interamericano, donde se veía claramente que en materia de intereses geopolíticos estratégicos de carácter mundial, Estados Unidos, el principal socio de esta zona, no le interesaba defender países pequeños cuando sus intereses estaban comprometidos con potencias como Inglaterra u otras. Y las Malvinas fue una zona importante de entender eso. En términos de las políticas pacifistas, para llamarlo de esa forma, que impulsa Costa Rica, antimilitaristas, también habría que mencionar que en el gobierno de Rodrigo Carazo, obvio, en 1978-82, Costa Rica impulsó la creación con el apoyo de las Naciones Unidas a la Universidad para la Paz en nuestro país, donde tiene la sede. Y también en 1979, el establecimiento de la sede de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que es un organismo que de muchas formas se enfrenta no solo a los gobiernos que violan los derechos humanos en todas sus formas, sino especialmente a aquellos gobiernos de carácter dictatorial, tiránico, despótico, en fin, de las diversas formas de violencia que ejercen, especialmente cuando no son gobiernos democráticos. Otros esfuerzos que se hicieron en esa época fueron obviamente alrededor del conflicto centroamericano, el Foro Pro Paz y Democracia, las uniones de países como la Comunidad Democrática Centroamericana, donde estuvo Honduras, Costa Rica y El Salvador en ese momento, ¿verdad? En los años 83 por ahí, y jugaron su papel importante. En el caso de Costa Rica, en torno bueno, una cosa importante es la creación del Consejo de Defensa Centroamericano con motivo del mercado común centroamericano y de la presencia fuerte de los intereses geopolíticos y comerciales de Estados Unidos en la década del 60 en Centroamérica, sobre todo para tratar de enfrentar en ese momento el impacto de la Revolución Cubana. Costa Rica no ingresa al Consejo de Defensa Centroamericana, obviamente porque no tenemos ejército y también porque desde el punto de vista constitucional pues no nos era permitido, aunque en ese momento no había habido ningún pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, como sí lo hubo después en el gobierno de Abel Pacheco de la Sala Constitucional de la Corte, que impide que el país pueda participar en cualquier agresión, en cualquier acción militar que ejerza otro gobierno, al cual nosotros no podemos sumarnos. En el caso de 1965, cuando fue invadido República Dominicana, Costa Rica participó en el gobierno de Francisco José Orlich con una fuerza simbólica de policías, casi 20 o 30 policías que dijeron que iban a atender tareas civiles y no tareas militares de carácter represivo contra el pueblo dominicano. Que ese fue un lunar, digámoslo, en ese sentido de participación en acciones militares que no nos correspondían porque no era nuestra guerra. Y hay guerras que se inventan solo para fomentar el comercio de las armas y favorecer los intereses de las industrias armamentistas. Participamos del Tratado de Tlatelolco en México para desarrollar una zona libre de armamentos nucleares en Costa Rica en la década del 80. Eso fue también muy importante como parte de esta propuesta que nos ha planteado Manuel del desarme como parte de nuestra expresión nacional costarricense.
A propósito del día 1 de diciembre, que es la abolición del ejército en Costa Rica, si no me equivoco, hoy mismo, 1 de diciembre, en Guatemala celebran el Día del Ejército, ¿verdad? Para tener un elemento comparativo de lo que son las formas, ¿verdad? Entonces tenemos eso ahí. En relación, por ejemplo, al Parlamento Centroamericano y los organismos regionales centroamericanos que se desarrollaron como consecuencia de Esquipulas y de los tratados de paz en Centroamérica que promovió Óscar Arias, principalmente el doctor Abel Pacheco, siendo presidente de la República en el gobierno 2002-2006, asistió al Parlamento Centroamericano, creando casi la ilusión para algunos sectores centroamericanos de que Costa Rica iba a incorporarse, porque es el único país que no se ha incorporado y por lo tanto no tienen eficacia, digamos, algunos de los instrumentos y de las instituciones que allí se crearon. Y Abel Pacheco planteó 3 cosas, si no me recuerdo mal. Una, que los diputados del Parlamento fueran electos por los mismos congresos centroamericanos y no por elecciones independientes, para empezar. Segundo, que esos diputados tuvieran los salarios correspondientes de sus congresos centroamericanos y no salarios exorbitantes como los que se tenían a principios de este siglo. 2, cosa muy importante, que no estábamos de acuerdo con la forma como se integraba la Corte Suprema de Justicia de Centroamérica. Y tercero, el más contundente, es que para entrar a los tratados de Centroamérica y al Parlacén, nosotros pedíamos la disolución de los ejércitos de Centroamérica y obviamente pues ahí no teníamos nada que hacer, ¿verdad? Esto para señalar esa tendencia antimilitar, esa defensa, como la llama muy atinadamente Manuel, sin ejército de Costa Rica, que nos ha permitido navegar en estas aguas tormentosas de Centroamérica y a veces del Caribe en torno a estos problemas, ¿verdad? Desde el punto de vista de la Guerra Fría, obviamente Costa Rica fue objeto durante el periodo de ese momento que Manuel llamó el de la contrarrevolución en Centroamérica, especialmente contra Nicaragua, en el momento en que habían ascendido los sandinistas como resultado de su triunfo armado, con el desarrollo de bases militares en Costa Rica, organizadas por los Estados Unidos, por la CIA y por un agente de la CIA llamado John Hull, en Costa Rica, que tenía bases militares en la zona norte del país. Y eso fue denunciado internacionalmente sin éxito, prácticamente hasta que se produjo el ascenso al gobierno de Óscar Arias, que puso límite para esas bases militares. En vísperas de la elección de Óscar Arias, antes de que se produjera la elección, el proceso electoral, el embajador norteamericano en Estados Unidos se había reunido aquí con los 2 candidatos principales, uno de ellos, Rafael Ángel Calderón Fournier, del Partido Unidad Social Cristiana. En ese momento no se llamaba así, ya se llamaba Unidad Social Cristiana, y de Óscar Arias, de Liberación Nacional, para negociar el mantenimiento de las bases militares. Rafael Ángel Calderón dijo que no había podido decirle que no al embajador, mientras que Óscar Arias no solo le dijo no, sino que le dijo que el 8 de mayo, cuando él iba a asumir la presidencia de la República, quería esas bases desmanteladas y la gente y los efectivos militares que estaban ahí fuera de ellas, porque si no, él como presidente se iba a encargar de sacarlas, y así sucedió. Salieron antes de que el 8 de mayo de 1986 el doctor Arias asumiera la presidencia de la República. De manera que hayan habido actos fuertes, importantes, que establecieron un reconocimiento no solo a personalidades políticas del país como el doctor Óscar Arias, sino también que nos dan mérito a nosotros como nación, como país, como república, como Estado soberano, independiente y libre, y nos hace ganar puestos internacionalmente
en ese concepto de que somos casi la niña que hay que proteger frente a un montón de tiburones que hay a la par. Y en ese sentido hemos sabido jugar con una política exterior de paz, de defensa de los derechos humanos, de defensa del sistema electoral, del sistema democrático, de las cuestiones relacionadas con el antimilitarismo y en los últimos tiempos también en la lucha contra la producción de armamento nuclear y de control de producción de armas nucleares, como ha establecido también el tratado que impulsó el doctor Arias Sánchez, presidente de Costa Rica en su momento. Entonces, me parece que estos son elementos importantes para entender lo que es ese sistema político nuestro que se basa en no tener ejército y en tener entonces una política muy sólida, amplia, de carácter democrático y también de no intervención, porque el no intervencionismo se ha mantenido como una política nuestra en muchos aspectos desde el siglo XIX, pero en el siglo XX también, incluso después de la Guerra Civil de 1948, que abolió el ejército. El mismo presidente Mario Echandi Jiménez entre 1958 y 1962 mantuvo políticas no intervencionistas de carácter internacional cuando había una época muy conflictiva geopolítica en aquellos días. Entonces, el sistema político costarricense que descansa justamente en no tener un ejército como una institución permanente de carácter institucional para la defensa del territorio, para la defensa de la soberanía, la libertad del pueblo costarricense, descansa justamente en la fortaleza de no tenerlo y de tener en contraoposición al ejército un sistema vigoroso, democrático, de gran estabilidad política, porque de hecho desde 1872 prácticamente, yo podría decir que los procesos electorales en Costa Rica son regulares cada 4 años, haciendo una que otra excepción por ahí. Han sido regulares cada 4 años, cambiando gobiernos, respetando gobiernos. A partir de 1890 se fortaleció el régimen de partidos políticos en Costa Rica y solamente a través de partidos políticos se puede participar para ser electo o elegir funcionarios públicos en puestos de la administración pública, sea el presidente, los diputados y los miembros de los consejos municipales o de los gobiernos locales. Y eso le ha dado también una fortaleza a un sistema democrático de partidos políticos que ha funcionado. Y un sistema electoral que se ha ido ampliando y fortaleciendo desde las restricciones que tenía el sistema electoral por razones de analfabetismo y poder económico para tener electores antes de 1890 y procesos electorales directos y indirectos y además de votos públicos para pasar al voto directo, al voto secreto, al voto universal en 1949 y también al voto de los jóvenes menores de 18 años desde 1974 en adelante. Entonces hemos tenido y hemos fortalecido un régimen institucional democrático muy importante de características electorales y de procesos electorales que producen mucha confianza política, mucha confianza nacional y que hacen que prácticamente cada 4 años el proceso del pacto social fundamental de la convivencia política sin estar haciendo constituciones se renueva y se refortalece en los procesos electorales. Comparativamente con los países centroamericanos, somos el país que menos constituciones políticas ha tenido. Bueno, eso no tendría mucho que ver porque la mayor parte de las constituciones políticas se dieron también en el siglo XIX, pero produce una cuestión importante que desde 1871 hasta hoy solo hemos tenido técnicamente 3 constituciones. La del 71, una muy breve del
17 al 19, resultado de un golpe de Estado que hubo, y restituía la del 71 después de la caída del tirano Federico Tinoco en el 19 para tener la constitución actual del 49. Constituciones muy vigorosas que nos han ido fortaleciendo democráticamente. Y por otro lado, no hemos tenido dictaduras, que esta es una cosa muy significativa. Desde 1872 para acá hemos tenido algunos gobiernos fuertes, como el de don Tomás Guardia en aquellos años, resultado inicialmente de un golpe de Estado en 1870, pero después solo hemos tenido el golpe de Estado de 1917 y técnicamente un golpe de Estado en 1948 que produjo la Junta Fundadora de la Segunda República de don José Figueres. Pero esta Segunda República y desde el gobierno de Tomás Guardia también se tomaron una serie de medidas muy importantes para fortalecer libertades públicas, aún viniendo de militares como Tomás Guardia, derechos de los ciudadanos, participación política, porque Tomás Guardia fortaleció el régimen municipal, cedió, digamos, poder a las comunidades y a las áreas regionales, distribuyó poder político y fortaleció en ese sentido la democracia, y con la Junta de Gobierno se fortalecieron una gran cantidad de instituciones y además grandes pactos políticos nacionales que contribuyeron a darle estabilidad al país. Pactos como el del año 43 entre el gobierno de Rafael Ángel Calderón Guardia, el Partido Comunista y la Iglesia Católica costarricense, que es un pacto muy inusual en el mundo, que produjo una reforma social muy profunda. Y por otro lado, porque desde el siglo XIX se venían estimulando elementos importantes en torno a la calidad de vida de los costarricenses, fortalecimiento del proceso educativo desde el primer gobierno de Mora Fernández en 1824, fortalecimiento de políticas de salud pública en el siglo XIX con hospitales a principios del siglo XIX, con un hospital nacional ya en 1845, con varios hospitales regionales a finales del siglo XIX, con políticas de salubridad de aguas y aguas públicas potables totalmente en el territorio nacional cuando se estableció la cañería en Costa Rica en 1865, y políticas orientadas también al desarrollo hidroenergético que fueron un factor muy importante de contribuir a la calidad de vida en el interior del país, desde la electricidad que empieza a producirse en 1880, siendo San José de Costa Rica la tercera ciudad iluminada del mundo en 1884, teniendo 4 ciudades con iluminación pública en 1896 y teniendo hoy una electricidad en todo el territorio nacional prácticamente y agua potable en todo el territorio nacional, con la absoluta seguridad y tranquilidad para cualquier ciudadano que puede tomar agua de cualquier tubo del Estado, del agua del Estado, sin contaminarse, sin enfermarse, eso. Y la seguridad social que se impulsa desde 1943, que cubre técnicamente a toda la población del país. Y estos son elementos muy importantes. A eso suma el proceso educativo y suma también la mayor participación cada vez más amplia de mujeres en la vida social y política, a extremos en que hoy tenemos prácticamente políticas de paridad total, en donde se debe considerar la igualdad, no solo jurídica, sino real, de hecho, de mujeres en cualquier organismo de elección y en cualquier junta directiva, y en ese sentido hay cosas importantes, incluso desde el punto educativo. Desde el punto de vista educativo universitario, carreras que eran tradicionalmente masculinas hoy son absolutamente mayoritarias femeninas. Ingenierías, medicinas, de salud y otras áreas, que es muy interesante en ese sentido por el papel destacado de nuestras mujeres, que también tienen un peso, como bien lo dijo el embajador Diopanal, de nuestras mujeres en el servicio exterior, y algunas brillantemente, como Elizabeth Odio y ahora Nancy Hernández, que pasan a formar parte de organismos internacionales de derechos humanos y de la Corte Penal Internacional, en el caso también de Elizabeth Odio. Entonces tenemos ese tipo de elementos que contribuyen a que un país sin ejército
por la fuerza moral de estas instituciones y de las representantes internacionales que a veces tenemos destacadamente, hacen que nosotros podamos vivir sin ejército. Y esta es una dicha para los costarricenses, porque hoy ninguna madre, ningún padre está preocupado de la circunscripción militar obligatoria, ni va a estar preocupado nunca de que un niño, un joven, un hijo sea capturado por una fuerza militar interna a la fuerza y se lo lleven a prácticas militares, a campamentos o a guerras internas o externas o a ejercicios militares, o lo hagan ir a una práctica externa o a una guerra internacional. Y al revés, se procura la seguridad de jóvenes y de niños y de adolescentes y de los ciudadanos para procurar, digámoslo así, una sociedad más justa, más feliz en ese sentido. Recientemente se ha aprobado un adicional a la ley de adolescencia e infancia para castigar severamente el maltrato físico en los niños y adolescentes y respetar su integridad física, su integridad moral y operar en ese sentido con parámetros cada vez más civilizados. En ese sentido es que trabajamos en Costa Rica, en ese sentido es que exaltamos este país sin ejército un día como hoy y cuya defensa radica en la moral de no tener el ejército y en la ética de tratar de vivir y de promover la paz como un sistema de convivencia internacional. Gracias. Muchas gracias, profesor de la Cruz, por esos comentarios. Y seguidamente damos la palabra a la señora Lina Barrantes, exdirectora ejecutiva de la Fundación Áreas para la Paz. Doña Lina, la palabra es suya. Muchas gracias. Buenas noches. Yo me voy a distanciar un poquito de lo que han dicho los dos historiadores, porque más bien yo voy a hablar de lo que yo considero paradojas del sistema costarricense. Cuando Naciones Unidas nos habla de los avances de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en su último informe, nos coloca cada vez más lejos de la meta de construir sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Y nos señala como única ruta para llegarle a eso la paz, la estabilidad, el respeto por los derechos y la gobernanza efectiva. Digo esto para mostrar que cada vez está más claro que el camino es que la fuerza tiene que ser monopolio del Estado, cuando se habla de gobernanza efectiva y cuando se habla de Estado de Derecho. Como fue planteada a inicios del siglo pasado por Weber, no debemos permitir la proliferación de armas en manos de particulares. Entonces, a partir de eso, yo quiero aproximarme a lo que considero esas paradojas del sistema costarricense. Mientras no teníamos ejército, y como bien decía Manuel Araya en su presentación, hemos venido construyendo desde hace muchos años un entramado jurídico que nos lleva a hablar de un derecho a la paz. Existen debidamente registradas en Costa Rica 250,000 armas. Se calcula que el subregistro es de más del doble. Es decir, de cada 100 adultos hay 25 armados en Costa Rica. Eso pareciera ser exagerado, ¿verdad? Además de exagerado, nos parecerá absurdo si revisamos la encuesta latinoamericana de Gallup de este año, que mide la confianza en las fuerzas de policía, y nos encontramos que Costa Rica ocupa un lugar de privilegio. Un 69% de nosotros tenemos confianza en la policía, mientras que, por ejemplo, en México, según la misma encuesta, es solamente un 38% y en Venezuela un 26%. Los números calzan. En abril del 2019, la Fundación Áreas, que yo dirigí en ese entonces, realizó la única encuesta que se ha aplicado en el país sobre el tema concreto de la tenencia de armas en manos de particulares, y resulta que un 54% de los costarricenses asocia tener un arma en su casa con peligro, y un 65% cree que las armas se usan para atacar. Solamente un 28%, lo cual coincide más o menos con el porcentaje que tiene armas, considera que estas se usan para defenderse. Un 60% coincide con lo expresado por nuestra Sala Constitucional, la cual ha dictado que el Estado tiene la potestad legítima para regular una actividad que es susceptible de causar daños a terceros.
y que dice, entre comillas, no existe ningún derecho de rango constitucional a portar o tener armas. Costa Rica es un país con vocación pacifista y sin ejército que promueve la utilización del diálogo y negociación como mecanismos de solución de controversias. Cierro comillas. Un estudio reciente de tan solo hace unas semanas sobre la tendencia de armas de Estados Unidos compara unos datos y en su análisis concluye una cosa tristísima. Dice que cuando se abre una tienda de venta de armas, los homicidios en el área circundante de 100 millas alrededor aumentan en un 3.9% en los años siguientes. ¿Por qué si los números son tan claros, periódicamente tenemos que hacerle frente a los embates de los grupos pro armas para que reformemos la legislación y aflojemos la limitación para la tenencia de armas? La respuesta es muy evidente y, como dice mi amigo Yayo Vicente, sigue el dinero. Las armas son el comercio lícito más grande del mundo. Es por eso que el National Rifle Association destina a sus campañas y lobbies en América Central, dicho por ellos mismos, aproximadamente $5,5 millones anuales. La empresa Smith & Wesson exporta exporta al año $27 millones y América Latina significa un 8.9% del total de esas ventas en el extranjero. México en este momento está impulsando un control para las ventas de Estados Unidos porque sus armas evidentemente vienen también de Estados Unidos. Entonces nos dicen que ese monto es poco. Bueno, ¿cuánto es poco? Tal vez con esto tenga que ver también que la última reforma que se hizo a la Ley de Vida Silvestre en Costa Rica, que fue un proyecto de ley de iniciativa popular, prohibimos la cacería. Sin embargo, seguimos vendiendo armas para cazar. Esas no son prohibidas. Es demasiado fuerte ese lobby. La pandemia nos debería haber enseñado cuán inútiles son las armas, cuán inútiles son los ejércitos. Sin embargo, lamentablemente yo no estoy para nada convencida de que eso haya sido así. A inicios de la pandemia, en Estados Unidos, el país con más enfermos de COVID del mundo, tuvo filas para comprar papel higiénico, que siempre compra papel higiénico, duct tape, que siempre compran duct tape, y también comida en los supermercados. Pero también se hicieron enormes filas en las armerías porque muchos de sus estados declararon la venta, el comercio de las armas como un comercio esencial para que la gente pudiera armarse. Se cerraron escuelas y librerías, pero se mantuvieron abiertas las armerías. Smith & Wesson, el principal fabricante de armas de ese país este año celebró que por primera vez en sus 169 años de vida superó el tope de $1,000 millones en venta de armas. Mientras tanto, en Costa Rica hay quienes seguiremos dando esta pelea para que la seguridad siga siendo monopolio del Estado y nos siga hablando de la unicidad de ese Estado y para que cada día haya menos armas en manos de particulares. Y por qué no, para ser cierto, tal vez algún día el sueño de que el mundo tenga una región libre de ejércitos. Muchas gracias. Muchas gracias a doña Lina por esas excelentes reflexiones y que quisiéramos finalizar este evento agradeciendo nuevamente tanto la colaboración del ILCE en la organización del evento como la presencia de nuestros panelistas, el profesor de la Cruz, el doctor Arayain Cera, doña Lina Barrantes y la intervención que nos envió Opanal. Quisiéramos finalizar agradeciéndoles a todas las personas que se conectaron en las plataformas de Facebook, YouTube y por Zoom, por acompañarnos esta noche. Esta noche, después de este evento, vamos el personal de la Embajada de Costa Rica en México se va a movilizar al Monumento a la Revolución en Ciudad de México para iniciar la iluminación de todos los edificios históricos y los monumentos más importantes de la ciudad con los colores de Costa Rica en conmemoración del 73 aniversario de la abolición del ejército en Costa Rica. Y eso va a ser el acápite de las actividades de este día y en que estamos conmemorando un hecho tan relevante. Para finalizar, de nuevo, muchas gracias a todos y los dejamos con el himno a la abolición del ejército, cantado por niños costarricenses,